Buenas tardes, estimado docente. Buenas tardes, estimados compañeros. En esta ocasión vamos a ver sobre los modos de adquirir un dominio. Dentro de ellos tenemos dos tipos, los originarios y los derivativos. Los originarios son aquellos en los cuales el adquiriente obtiene el dominio de un bien de forma directa, sin que éste haya sido previamente de otra persona. El nuevo propietario no deriva su derecho de propiedad de otro titular, sino que lo adquiere de manera autónoma. En cambio, los derivativos son aquellos en los cuales el adquiriente obtiene el dominio de un bien por medio de un acto jurídico que traslada el derecho de propiedad de un titular anterior a un nuevo propietario. En otras palabras, el derecho de propiedad es transmitido por otro propietario, ya sea a través de un contrato, una herencia, una donación u otro elemento. Los ejemplos de modos originarios tenemos primero la ocupación, que consiste en apoderarse de un bien que no tiene dueño. Como por ejemplo, una persona encuentra un territorio baldío que no está siendo utilizado ni reclamado por nadie y lo ocupa. Después de cierto tiempo, esta persona podría adquirir el derecho de propiedad del terreno por ocupación. Segundo, tenemos la accesión. Se refiere a los bienes que se incorporan o se adhieren a otros de manera natural o artificial, como por ejemplo, un propietario de un terreno recibe una mejora en su propiedad por el crecimiento de árboles frutales o por la construcción de una obra. El dueño del terreno pasa a ser propietario también de los frutos o las mejoras. Tercero, tenemos despojo o pérdida de propiedad. Aunque menos común cuando un bien pierde su titular sin que nadie lo reclame, se puede adquirir el dominio de éste por el solo hecho de no existir una reclamación. Como por ejemplo, en algunos casos, si un barco naufraga y no es reclamado por ninguna autoridad, la persona que lo encuentra y la toma posesión de él podría, en ciertos contextos legales, adquirir el dominio de ese bien por despojo. Modos de adquisición derivativos. Primero tenemos la compraventa. La adquisición de un bien a cambio de un precio acordado entre comprador y vendedor. Por ejemplo, Juan compra un terreno a María por un precio acordado. Después de formalizar el contrato y cumplir con los trámites legales, Juan se convierte en el propietario de ese terreno. Tenemos segundo, la donación. El traspaso de un bien sin recibir nada a cambio, es decir, de manera gratuita. Por ejemplo, un padre dona una propiedad a su hijo. Después de cumplir con los requisitos legales y el registro correspondiente, el hijo adquiere el dominio del bien sin pagar nada a cambio. Modos de adquisición derivativos. Tenemos la herencia también en este caso. El derecho de propiedad se transmite a los herederos de una persona fallecida de acuerdo con la ley o lo dispuesto en un testamento. Como por ejemplo, si una persona fallece y deja en su testamento que su hija será la heredera de su casa, la hija adquirirá el dominio de la casa después de que se realicen los trámites sucesorios. Prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión. Ocurre cuando una persona adquiere el dominio de un bien por haberlo poseído de manera continua, pública, pacífica y con la intención de ser dueño durante un periodo determinado por la ley. Por ejemplo, si una persona vive en una casa durante más de 10 años sin que el propietario original reclame la propiedad, podría solicitar la prescripción adquisitiva y convertirse en el propietario legítimo de la casa. Bueno, en este caso, estudiando la ley ecuatoriana, sería a partir de 15 años o 20 años en adelante. En conclusión, tenemos que los modos originarios permiten que una persona adquiera el dominio de un bien sin necesidad de que haya tenido un dueño anterior. Estos modos son fundamentalmente autónomos, ya que el adquiriente no depende de la voluntad o el acto de otro propietario para obtener la propiedad. Ejemplos claros de estos modos son la ocupación, cuando se toma un bien sin dueño, y la accesión, cuando los bienes se incorporan a otros de manera natural.
Por otro lado, los modos derivativos implican que la propiedad de un bien se transmite de un titular a otro. En estos casos, el adquiriente obtiene el dominio de un bien gracias a un acto jurídico realizado por un propietario anterior, como ocurre con la compraventa, la donación, la herencia o la prescripción adquisitiva. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.